Nuestra reunión el día domingo es muy importante. Tenemos nosotros crecimiento individual, crecimiento como personas, como hijos de Dios, pero también crecimiento de la iglesia en forma colectiva, en nuestras funciones, en nuestras tareas que Dios ha delegado, ha designado a la iglesia. Así es que aquí es que nos fortalecemos para salir y predicar. Nosotros no esperamos a reunirnos cada domingo solamente para vernos. Qué bonito es vernos y compartir, sino que nos reunimos para capacitarnos. Así es que reciba el día de hoy capacitación de parte de Dios para hacer un trabajo durante esta semana. ¿Qué lo pondrá a hacer Dios durante esta semana? No lo sabemos, pero el que está conectado con Dios, entonces Dios lo mueve, Dios lo lleva y Dios lo usa a uno, ¿verdad? Para llevar la palabra adecuada en el momento adecuado a la persona que la necesita. No sabemos con quién nos toparemos esta semana, pero yo creo que si uno está conectado con Dios y está capacitado, entonces Dios va a hacer su trabajo. Quiero que pensemos, hermanos, en esta necesidad de mantenerse uno siempre conectado uno con otro en el mismo modo de pensar, en el mismo sentir. La iglesia somos un grupo colectivo, personas de diferentes edades, de diferente sexo, de diferente nacionalidad, diferente estrato social, diferente capacidad intelectual, qué sé yo. Pero Dios nos pone a nosotros y nos ubica en su iglesia. Nos metió en su plan y nos ubicó a nosotros. Y estamos hoy aquí por la gracia de Dios para hacer un trabajo colectivo como iglesia. Pero qué difícil es cuando hay un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo no tiene la misma proyección. Imagínese usted un equipo de trabajo en una empresa, y una empresa cualquiera, de mercadeo, una compañía de una fábrica, lo que sea, o hablemos de un equipo de construcción. Y si un equipo de construcción recibe unas instrucciones del jefe, del foreman, y el foreman les dice, bueno, eso es lo que hay que hacer, vamos el día de hoy a poner el cimiento para una casa, y usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, usted va a hacer esto, y pone a todos a trabajar. Y hay unos que mezclan cemento, otros que cargan ladrillos, otros que ponen el cemento, otros están midiendo, otros están nivelando. Bueno, tanto trabajo que hay en la construcción. Pero si el jefe les da unas tareas y ese equipo no se pone de acuerdo y no tiene el mismo plan, no tiene el mismo sentir, sino que uno dice, no, me mandaron a hacer esto, pero yo más bien siento hacer otra cosa. Y el otro dice, me mandaron a hacer lo otro, y decide, no, yo siento hacer otra cosa. Hoy amanecí con ganas de hacer otra cosa. ¿Creen ustedes que se va a cumplir el proyecto de ese día? No, no se cumple. Cada uno hizo, y de pronto hicieron mucho. De pronto cada uno sudó, las manos se les hincharon de tanto trabajar, pero no completaron el proyecto, no se hizo la actividad que se tenía que hacer. O sea que se trabajó mucho, pero no se alcanzó el proyecto. Y el Señor quiere que nosotros, hermanos, como iglesia, que estamos en este crecimiento y en este boom que Dios nos está dando, tenemos hoy más que nunca estar tan sincronizados y tan unidos los unos con los otros para que hagamos el plan de Dios, la obra de Dios colectiva que Dios quiere que hagamos. Así es que aquí hay un par de nombres, dos mujeres, que el apóstol Pablo, que haga referencia abierta de esta manera en una de sus cartas, una tan importante como esta a los Filipenses, y las señale, tú y tú, pónganse de acuerdo. No era porque estuvieran ellas en desacuerdo de cosas simples o de cosas poco trascendentales en la vida. Creo que el apóstol no les estaba diciendo pónganse de acuerdo en qué vestido se van a poner para el domingo, para que no se vistan el mismo. Pónganse de acuerdo. O no era que les estuviera diciendo pónganse de acuerdo de qué van a comer, qué les van a dar de comer a los hijos.
sino que si la menciona, aunque no dice por qué, pero les dice tengan el mismo sentir, seguramente es porque el conflicto que tenían era un conflicto de mayor envergadura y que estaba afectando el crecimiento de toda la congregación en Filipos. Imagínense. Así es que les dice: ruego a Evodia y a Síntique. A ver, las embarazadas, ahí tienen dos nombres para... Pero el niño, ¿no? De pronto, ¿dónde es Cielo? Ahí le preguntaba a Cielo el jueves si ya tenía nombre. Me dice: tengo una lista. Anote pues, Evodia y Síntique. Dos más. Ruego pues a Evodia y a Síntique, ¿qué cosa? Que sean de un mismo sentido, o sea, igualito, el mismo sentido. Y pensando entonces en la obra del Señor, le estaba pidiendo al Señor que me diera a mí entendimiento de la magnitud del trabajo, la magnitud del trabajo en la casa de Dios. Hermanos, es mucho el trabajo. No va a pensar que se limita a estar aquí parado unos minutos o estar allá sentado unos minutos. No, la magnitud del trabajo de la casa de Dios es enorme. Y para nosotros poder tener más o menos una comparación de lo que es el trabajo de la obra del Señor, vamos a irnos a la referencia del Antiguo Testamento en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 23. Porque la tarea magna, gigantesca que Dios le dio a Salomón, recuerde que el sentir estuvo en su padre David. David miró, y David había alcanzado mucho éxito militar, mucho triunfo. Y David entonces vio que su casa era una casa de cedro, era una casa muy bonita. Y él dijo: no está bien que yo tenga una casa de cedro y el arca del pacto esté detrás de unas cortinas. No está bien. Así es que él tuvo ese sentir en su corazón y dijo: voy a edificar casa a Jehová. Y eso le gustó tanto a Dios, porque Dios no se lo exigió. Pero David quiso poner el arca en un lugar digno del arca, de un lugar hermoso, gigantesco, lleno de oro y de plata y de piedra, de lo más hermoso que hay en la creación, en la tierra, para edificarle una casa a Dios. Y fue entonces su hijo Salomón el que edifica, y David recoge la ofrenda, una ofrenda muy copiosa, que él después da gracias a Dios, y él dice: ¿quién soy yo y quién es este pueblo para que podamos hacer una cosa tan grande de recoger tanto dinero para edificarle casa a Jehová? Y le da gracias a Dios. Pero fue entonces Salomón el que edifica ese templo. Y cuando Salomón edifica el templo, este templo es una de las maravillas del mundo de ese tiempo, tanto que venía gente de todo el mundo, príncipes y reyes de todos los lugares del mundo. Por ahí subió la reina Seba, subió a visitar a Salomón, a escucharlo y a ver la majestuosidad del templo. O sea que esa noticia corrió, llegó hasta el sur de África, por allá, y se hablaba de los israelitas que tenían el templo más grande para su Dios. O sea que a lo mejor se llevaron ideas para hermosear sus templos, porque el templo de Salomón, ningún templo había en la tierra como el templo de Jehová. Pero entonces miremos en este capítulo 23, porque no era solamente hacerle una casa, no era solamente edificar un templo, sino todo lo que significaba la administración, el ministerio o la administración del santuario. Y en el capítulo 23 del primer libro de Crónicas, vea cómo dice el versículo primero. Primero de Crónicas 23:1 dice:
Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntaron a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas. Fueron contados los levitas de 30 años para arriba. Los levitas, la tribu de Leví era la tribu que Dios había tomado para el santuario, para la administración del santuario. Y los contaron, y fue el número de ellos por cabeza, contados uno por uno. ¿Cuántos eran? Oiga, eso es una cantidad de gente. 38,000 personas, es decir, un estadio de fútbol lleno de hombres de 30 años para arriba. Eso es mucha gente. ¿Y qué iba a pasar con esta gente? Dice, verso 4, de estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces, además 4,000 porteros. Hermana Nelly, ¿usted se imagina usted que es la líder de Ujieres? ¿Usted se imagina que tengamos un templo con 4,000 ujieres? Amén. 4,000 porteros. Porque eso no era una tarea fácil, una tarea muy digna. Los porteros, los ujieres. 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Imagínense, hoy el grupo Alabanza fuimos 4. Imagínense 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y el verso 6, la primera parte dice, y lo repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví. Entonces empieza un trabajo de administración y de repartición de tareas, porque es que la obra era tremenda. Entonces refresquemos, dice 24,000 para la obra de la casa de Dios, 6,000 para gobernadores y para jueces, 4,000 porteros y 4,000 miembros del grupo de alabanza. Tremendo. Y entonces en el capítulo 23, 24, 25 y 26 empieza una repartición de trabajos en el ministerio o la administración de la casa de Dios, porque esto no lo iba a hacer solamente Salomón, como una sola persona iba a administrar, o como el sumo sacerdote únicamente iba a administrar el santuario. Así es que se necesitaban 38,000 personas para la administración. Voy a ir a vuelo de pájaro, trate de mantener su ojo en la escritura. Dice el versículo 7, entonces los hijos de Gersón, y empieza a listarlos. Verso 12, los hijos de Coat. Verso 21, los hijos de Merari. ¿Sí? Esos son los hijos de Leví. Y todos sus hijos, los hijos de sus hijos. Bueno, verso 24. Estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familias, según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Imagínense, toda esta gente trabajaba en el ministerio de la casa de Jehová. Habían sacerdotes, por supuesto la familia del sumo sacerdote, sacerdotes y demás personas que administraban en el santuario. Versículo 28, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová. ¿Dónde más? En los atrios, en las cámaras, en la purificación de toda cosa santificada, en la demás obra del ministerio de la casa de Dios, asimismo para los panes de la proposición. Porque tenía que haber panes de proposición, tenía que haber aceite durante el culto, el santuario, ¿verdad? Pero la administración de todo esto, lo que tenía que suceder antes de que el sacerdote tuviera el pan de la proposición en la mano. Habían cultivos, habían molinos, había una cantidad de personas preparando solo pan, imagínense, pan de la proposición. Así es que, vea lo que dice el versículo 29. Asimismo para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en el sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta. O sea que necesitaba mucha gente para las ofrendas. Eso no era solamente que alguien viniera y un sacerdote degollaba un animal. Hace un par de domingos, creo, un día martes, estuvimos hablando acerca de esa restauración del culto. Joás restaurando el culto. Y
y cómo tenían que traer animales para ser sacrificados, para que se quemara, para que Dios recibiera un olor agradable del sacrificio, de ese sustituto que estaba muriendo en favor del pecador. Así es que se necesitaba mucha gente, pero no solamente eran animales, sino que eran también tortas, era harina, porque se ofrendaban tortas, se ofrendaba libación, se ofrendaba una cantidad de cosas para el Señor. Versículo 30, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, o sea, un equipo de oración, un equipo de alabanza a sí mismo, en la mañana y en la tarde. 31, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, luna nueva, fiesta solemne, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Entonces entendamos que el santuario era continuo, ofrenda, sacrificio, pero para llegar ahí tenía que haber un proceso de un cultivo, de un molino. Habían sartenes, se tostaban las hojuelas, la avena, se tostaba, todo esto para llegar a poder tener lo necesario para el culto. Verso 31 dice entonces las fiestas. 32, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión, ahí están los porteros, y la guarda del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Y vamos a profundizar en otros textos. Verso 24, primero del 24 dice: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Y comienza entonces una lista de nombres. Insisto, si necesitan nombre para un hijo, ahí vea, ahí hay nombres que no los podemos ni pronunciar, ¿no? Y en el capítulo 25 entonces viene el asunto ya de la administración de la alabanza. Capítulo 25, verso 1, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, con salterios, con címbalos. Es que lo que hacemos nosotros hoy, eso de cantar y de hacer música con instrumentos, eso no es una invención nuestra, sino que Dios le permitió al pueblo de Israel de ser pioneros en la alabanza para el único Dios verdadero. Y nosotros hemos continuado en ese tiempo con nuestra cultura diferente, nuestros ritmos diferentes, pero todo santificado para dárselo al Rey de Reyes. Así es que profetizasen con arpas, salterios, címbalos, sin número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Y empieza entonces a describir esos nombres. Dice los hijos de Asaf, verso 3, los hijos de Jedutún, verso 4, los hijos de Emán, verso 6, y todos esos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. El 7 dice: y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos. Porque es que no es que cante el que quiere, sino el apto, ¿cierto? Porque ya es un ministerio especial, de una capacidad. Pero hermano, necesitamos saber que saque esa aptitud. Vamos a orar para que Dios dé aptitudes, amén, para el canto. Estaban solitas las dos hermanas Estefan y Zoe, pero yo sé que aquí van a ir surgiendo más personas. Dice, fue 288, coro de 288 personas. Interesante, ¿no? Interesante. Porque a Dios le gusta la música, a Dios le gusta la alabanza, a Él le gusta que se le exalte bien, tañendo con júbilo, dice el Salmo. Capítulo 26. Como que pasamos a otro ministerio. Note cómo se va cambiando: sacerdocio y luego ministros de la parte de la alabanza. Y ahora vamos a los porteros. El capítulo 26 dice: también fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Maselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Vamos al verso 8. Yo le invito a que usted lea con paciencia estos capítulos, estos 4 capítulos. Verso 8 dice: todos estos de los hijos de Obed-edom
ellos con sus hijos, sus hermanos, hombres, ¿qué dice ahí? ¿Qué peculiaridad tenían? Robustos. Claro, porque portero era un guarda, ¿sí? Una persona así. Robustos y fuertes para el servicio. Porque hay actividades donde se necesita personas fuertes, robustas, para hacer ciertos trabajos en la casa de Jehová. Entonces, como Dios va dando aptitudes y Dios va dando capacidades, desde la condición física, aptitudes mentales, habilidades que Dios da, todo esto para la obra del Señor. ¿Cuántos habían? 62. Y Obededom 63. 63 hombres, vea, fortachones. Verso 12. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Verso 19. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. Y comienza entonces a hacer esa distribución. No pierda el ojo de la Biblia. Verso 22. Los hijos de Jehieli, Setam y Joel, su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. Vienen los tesoreros. Qué bonito esto, ¿cierto? O Dios va ubicando, Dios va poniendo. Verso 24. Samuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe de los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Rehabías, hijo de este Jesaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que habían consagrado el rey David. Una persona muy importante. Pero no se le iba a dar esa confianza de todos los tesoros si no tenía aptitudes, ¿verdad? Capacidades. Y también que sea una persona de mucha lealtad, ¿no? Y continúa diciendo. Verso 29. De los isaritas, que Ananías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. ¿Ven cómo es tan detallado Dios que todo lo que tenía que ver con la casa de Jehová? Porque estamos hablando de una teocracia, de un reino y de un imperio. O sea, la casa representaba la gloria de Jehová sobre la tierra, sobre Israel. Y como Dios era el rey en Israel, entonces tenían asuntos pendientes, asuntos exteriores, ministros del exterior. Pero todo tenía que venir referenciado a la casa. ¿Qué más? Bueno, después continúan oficiales de David, pero hablando de la casa de Dios, con razón necesitaban 38,000 personas para el trabajo. Porque aparte de eso no trabajaba una persona todo el día, porque cuando descansaba, sino que eran por turnos. Usted cuando lea esto va a leer que habían turnos. Dios daba relevo para continuar haciendo este servicio. Así es que se tenía que atender el santuario. ¿Y qué tenían que atender todos estos levitas, 38,000? Tenían que atender, aparte del santuario, aparte de los sacrificios, aparte de ser los porteros, aparte del ministerio de alabanza, también tenían que sostener y atender y velar por las familias en Israel, velar por los pobres, las viudas y los extranjeros. Se les daba ración al pobre, a la viuda y al extranjero. Todo esto salía de los tesoros, todo esto salía de los silos que tenían, todo esto salía de las bodegas, digámoslo así, donde tenía que haber un control, donde tenía que haber gente capacitada para distribuir, donde había esa afinidad. Imagínense entonces que no hubiera en esta gente el mismo sentir y cada uno buscara lo suyo. Eso hubiera sido la locura. No, yo no voy hoy a trabajar. No, hoy tengo servicio, pero no, que vaya otro. No, una responsabilidad tremenda, porque es un mecanismo sincronizado donde todos
piñones están conectados uno con otro y le da movilidad a esto. Dios da esa administración al pueblo de Israel. Le tome, administre, así, pero administre. Así es que estaban los pobres, estaban las viudas, estaban los extranjeros, tenían que, como habían jueces y gobernadores, o sea, la problemática también social, la problemática, digamos así, del crimen, la policía, todo esto estaba ahí. O sea, era importantísimo el trabajo de toda esa gente y por supuesto los porteros, etcétera, porque la obra de Dios requiere administración. Ahora imaginémonos nosotros más adelante, hablando del trabajo en equipo. Silencia el teléfono, por favor. Ahora el trabajo en equipo. Cuando Nehemías, ya muchos años después, se destruye el templo y fueron deportados, fueron llevados allá a Babilonia. Y estando en Babilonia, entonces le traen noticia a Nehemías y le dicen que la ciudad está en ruinas, porque él fue llevado antes y después fue que vino la destrucción y le contaron: la ciudad está en ruinas, el templo está quemado. Por eso es que es el profeta, el llorón, ¿no? Está quemado el templo. Y no solamente eso, sino que las murallas de Jerusalén están destruidas. O sea que no había protección, no había seguridad. Imagínense la condición de la ciudad ahora. No hay templo, no hay casa de adoración. Y todos los implementos, los utensilios, el oro, el arca misma, todo eso se lo llevaron y quedó ese templo que estamos hablando. Quedó hueco, quedó vacío. Oiga, el corazón del pueblo de Israel. Por eso es que ellos desde allá, Daniel abría las ventanas hacia Jerusalén y se postraba y oraba, lamentando y pidiendo restauración. Destruida la ciudad, los muros estaban en el piso. Así es que comienza entonces a ser un proyecto de restauración. Y él habla con el rey. Cuando el rey le pide, bueno, diga a ver qué es lo que necesita, qué quiere. Y Nehemías le dice: necesito dinero, necesito madera, necesito cartas, necesito permisos, necesito escoltas. Y déjeme ir allá a Jerusalén. Voy a reedificar. Y él entonces empieza a animar al pueblo. Y va como dice en el capítulo 2. Léase usted después el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2. Y entonces dice, versículo 11, Nehemías 2:11 dice: llegué pues a Jerusalén. Él no había visto nada, solamente había escuchado que la ciudad estaba en ruinas, que el templo estaba destruido, que las piedras estaban lamidas por el fuego, que era destrucción. Imagínese usted un campo después de la guerra, como ver a esas poblaciones en Siria, en Jordania, después de una guerra, cómo queda todo destruido. Así quedó Jerusalén. Así es que, verso 11, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y de la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Imagínense cómo era la destrucción, que ni a caballo podía pasar.
Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, ¿cómo dice? Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Es un objetivo claro. Venid, edifiquemos. Pero Nehemías no podía edificar solo, como va a edificar un hombre solo. Así es que contagia al pueblo, a los jefes de familia, a que todos pusieran de su mano, de su tiempo, de su empeño, de su dinero para edificar las murallas de Jerusalén. Así es que ellos empiezan a edificar. Y muy bonito entonces lo que dice el versículo 17: venid y edifiquemos. No tenemos tiempo hoy para entrar en este conflicto que tuvo Nehemías. Léalo usted con detenimiento. Pero en el capítulo tercero, del 1 al 5, hay una resistencia que vamos a leerla. Y dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y empiezan la tarea de edificar, ¿no? Y edificaron la puerta de las ovejas, y arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre. Ahora, para que no se me pierdan, porque aquí sí voy a leer un poco más, entonces présteme esa atención individual y note el patrón de comportamiento de cada una de las familias en Israel. Dice: junto a ella edificaron los varones de Jericó. O sea, acabaron de levantar, ¿verdad? Los sacerdotes levantaron. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Sacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Más adelante dice que el hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Beraquías. Junto a ellos restauró Dacoc. Note, junto a ellos. ¿Sí va notando el patrón? Junto a ellos restauró. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para la ayuda. A veces los importantes no ayudan. A veces los importantes no ayudan. Y los que no son cabezas, digamos así, ayudan más. Pero eso no lo debe uno desmotivar. Si ustedes, hermanos, ven que alguien no ayuda, de los diáconos, por ejemplo, no desmotive, usted edifique al pie, edifique al lado. La puerta vieja fue restaurado por Joiada, hijo de Pasea y Mesulam, y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía de los plateros. Junto a él restauró también a Ananías, hijo de un perfumero. Junto a ellos restauró también Refaías. Asimismo restauró junto a ellos y su frente de su casa Jedaías. Arim y Gasub restauraron con otro tramo, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum. A la puerta del valle la restauró Anún. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab. Salum, hijo de Colose, restauró la puerta de la fuente. Además de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región. Tras él restauraron los levitas. Después de él restauraron sus hermanos. Junto a él restauró Ezer. Después de él Baruch, hijo de Sabía, con todo fervor restauró otro tramo. A mí me gusta cuando resalta el comportamiento de algunos. Veímos ahorita que los grandes no quisieron ayudar, pero aquí dice con todo fervor. O sea que parece que demostró una actitud especial sobre los demás. Con todo fervor restauró otro tramo. Tras él restauró Meremot. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de las llanuras. Después de eso restauraron Benjamín y Asub
Y después de esto restauró a Azarías. Después de él restauró Banuí, Palal hijo de Usaí, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey. Después de él Pedaías. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo. Después la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, ya casi acabamos. Tras él Ananías hijo de Selemías. Después de ellos restauró Masulam. Después de él restauró Malquías hijo del platero hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Oiga, tremendo. Un poco de gente construyendo. Plateros, perfumistas, sirvientes, pero todo el mundo construyendo. Y note el patrón: después de él, junto a él, detrás de él. Porque no se podía hacer ese proyecto de restaurar esas murallas para protección de los que estaban adentro, para que no entraran los ladrones, para que no viniera otro ejército y los destruyera por completo. Había que trabajar juntos. Y léase usted después de esta historia, porque en tanto conflicto, con una mano tenían el martillo y la pala, y con la otra la espada. Y todos trabajaban y se turnaban. Qué bonito es esto. Entonces hemos visto en el santuario, antes estaban trabajando y trabajando administrando la casa de Jehová. Después no había casa, no había todavía. Y ahora entonces reconstruyen los muros. O sea, había una unidad. El pueblo de Israel manifestaba esa unidad del servicio. Quiero que leamos unos versículos, porque ya volviendo al periodo de la iglesia, hay mucho trabajo en la casa del Señor. Ya Dios no tiene una dirección exacta, digámoslo así, o única, digámoslo así. Ya no es el templo en Jerusalén la casa de Dios. Dios abandonó el templo, la ciudad, el monte y a la nación. Y está esperando es continuar cumpliendo su proyecto con ellos. Pero ahora Dios habita no en templos hechos por manos humanas, sino que Él habita en nuestros corazones, ¿verdad? Nosotros somos templo del Dios viviente, como dice: habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán mi pueblo y yo seré para ellos su Dios. Entonces la iglesia es el templo de Dios, y donde nosotros vamos, ahora estamos reunidos. Pero tenemos hermanos que en ese momento en otro lado del mundo están durmiendo en sus casas y son templo del Dios viviente también. Y hermanos que están en ese momento trabajando, haciendo otras actividades, y donde están son el templo de Dios. Qué bonito como Dios ahora nos usa para ser su templo. Él llena nuestro corazón de su presencia. Pero la administración en la iglesia requiere el trabajo de todos. Eso es lo que llamamos el servicio a Dios. Somos colaboradores. Y por eso el apóstol Pablo hace un llamado a la colaboración en el servicio. Por ejemplo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuando uno lee en Romanos capítulo 16. Nos quedan unos minutos para llegar a una conclusión respecto al ser de un mismo sentir. Romanos capítulo 16, en el versículo 21, dice de Timoteo ser su colaborador. Dice, es una doxología final. Antes de la doxología vienen unos saludos personales. El versículo 21 dice: os saludan Timoteo. Y qué bonito como Pablo tiene personas allegadas así. Entonces dice que Timoteo es ¿qué? Mi colaborador. Déjalo un poquito más duro, déjalo fuerte. Es mi colaborador. Porque el pastor necesita colaboradores. Es mi colaborador.
y Lucio, Jasón y Sosípater. Ahí está el otro nombre. En vez de Valentino, Sosípater. Mis parientes. Eran colaboradores. Porque la obra de Dios no la hace una sola persona, hermanos. La obra de Dios la hace la iglesia completa. Mis colaboradores. Filemón 1 dice: el versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Filemón 1. Entonces le escriben esa carta a Filemón. Y qué bonito esa entrada, ¿cierto? Que le digan a uno: este es mi colaborador. Al amado Filemón, colaborador nuestro. Porque Pablo fue un hombre de mucha importancia y que predicó el evangelio y extendió el mensaje del evangelio, pero él nunca se llevó gloria. Ahí lo dice, mi colaborador, porque necesitaba él personas que lo ayudaran, y donde él llegaba encontraba a sus colaboradores que le ayudaban en el trabajo, plantando obras, sosteniendo también, dejando pastores en diferentes congregaciones. Uno de ellos, Tito. Lean la segunda carta a los Corintios en el capítulo 8, versículo 23. Segunda a los Corintios 8, 23. En cuanto a Tito, es mi, ¿qué cosa? Compañero y colaborador para con vosotros. Tito es mi compañero y mi colaborador. 8:23. 8:23. Mi compañero y mi colaborador. Dice, también si leemos entonces la carta a los Filipenses, donde comenzamos. Dice el capítulo 4, versículo 3. En el 2, ahora volvemos al 2, pero el tercero dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente, y también a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Se necesita de la ayuda mutua y se necesita de la colaboración. Y tuvo muchos colaboradores. En el capítulo 2, versículo 25. Note, ya llevamos varios, ¿verdad? 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Entonces la iglesia en Filipos se angustió porque Epafrodito había enfermado, que era una persona muy querida. Y Epafrodito se angustió de que la iglesia en Filipos hubiera manifestado ese deseo, y por eso él decidió ir y llevó la carta y llevó también la bendición. Para administrar la casa de Dios se necesita y se requieren muchos administradores, muchos colaboradores.
Recuerda el pasaje de Hechos capítulo 6. La iglesia era una iglesia numerosa, más de 10,000 creyentes en Jerusalén, y habían algunas personas griegas, pero parece que había una diferencia, porque las mujeres griegas, las viudas griegas, se sintieron como que las estaban dejando a un lado en el repartimiento de la ración diaria. Que a las hebreas les estaban dando, pero las griegas de pronto les estaban dando menos. No nos da el contexto mucho contenido para comprender, pero pensemos que de pronto si era alimento, si era dotación, si era dinero para poder vivir, porque la administración de la iglesia y la participación social es muy importante con los de la iglesia, Entonces había como una diferencia. Entonces los discípulos dijeron: no está bien que nosotros abandonemos la predicación de la palabra para servir a las mesas. No se sabe bien si era servir comida, más bien se cree que era la administración del dinero, la repartición del dinero de la dotación diaria. No está bien que hagamos esto. Entonces decidieron nombrar, ¿verdad?, unos colaboradores, 7 diáconos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Y dice: y nosotros persistiremos en la oración y en la predicación de la palabra. Entonces note que es tan importante que haya personas que estén unidas, que estén juntas para la administración de la iglesia, para los diferentes trabajos. Vimos en el templo esa cantidad de trabajo que hay. Aquí en la congregación hay mucho trabajo, hermano. Aquí hay muchísimo trabajo por hacer. Desde el aseo del templo. ¿Cuándo fue la última vez que usted cogió la escoba en el templo? Y diciendo escoba, pues usted sabe que me refiero a todo el aseo, no a decir cogí la escoba ya, a hacer el aseo de este lugar. Pero la gran mayoría llegan aquí y está, pues no en la mejor condición, pero se ha mantenido. Pero nadie se pregunta: ¿ve? ¿Quién habrá limpiado? ¿Quién habrá organizado las sillas? ¿Sí? Los porteros, los líderes, los grupos, la transportación de personas, la alabanza, la predicación, la escuela dominical. Hay una cantidad de diferentes tareas, pero sobre todo la predicación en la calle, la evangelización, el traer personas, el abrir la puerta de la casa para que en la casa haya un grupo, para que haya un estudio bíblico. Invitar amigos y familiares para que vengan, se tomen un chocolate y compartan la palabra. ¿Cuándo fue la última vez? Gracias, repito, insisto, por lo que hicieron el domingo pasado. Me sentí halagado. Pero iglesia, todos tenemos que trabajar más fuerte. Dígale al que esté al lado, dígale: trabaja más fuerte. Dígale con amor, que aquí nadie se pone bravo. Trabaja más fuerte. Porque esto de sostener la casa de Dios no es traer dinero y traer diezmos y ofrendas y me senté, di un dinero y me fui. No, sostener la casa de Dios, hermanos, hay que trabajar y todos tenemos que trabajar. Pero es lo que les estaba pasando. Se les había olvidado a estas mujeres, Evodia y Síntique, se les había olvidado estar en el mismo sentir. ¿Qué clase de pleito tenían? Algún drama grande, porque para que quedara aquí, para que nosotros lo leyéramos 2000 años después, eso no fue una cosa mínima, eso fue un drama grande. Sean de un mismo sentir, colaboren. Te ruego también que ayudes a estas que combatieron. Si el contexto nos ayuda y está haciendo referencia a Evodia y a Síntique, entonces estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, parece que eran 2 mujeres
cercanas a Pablo y que pelearon y que administraron de alguna manera y que predicaron la palabra y que combatieron juntamente con él para predicar el evangelio, llegó un punto en el cual se desunieron por lo que haya sido. Un drama serio, sí, pero se desunieron. Eso implicó un retraso en la obra de Dios. Y como dice, sean de un mismo sentir. Para ir terminando, quiero que miremos el pasaje del capítulo 2 de los Filipenses. Porque el capítulo 2 de los Filipenses dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Qué cosa? ¿Qué hacía Pablo contento? Que la iglesia en los Filipos sintieran lo mismo. Note que desde el comienzo les está dando la idea: iglesia, sientan lo mismo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hermanos, todas estas expresiones que alguien pudiera decir, hay algunas versiones de la Biblia que más bien son paráfrasis y como que comprimen y reducen el texto, pero uno tiene que tener cuidado porque estas no son redundancias. Esto no hubiera sido más fácil que hubiera dicho: hágame contento, pónganse de acuerdo y ya. ¿Sí? Quiere decir más o menos lo mismo. Hágame contento, pónganse de acuerdo. Versículo 3. ¿Sí? Hay versiones así, paráfrasis y hágame contento. Pero es que si el apóstol escribió así es porque él está insistiendo, porque pareciera que fueran sinónimas estas expresiones. Sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes, sientan la misma cosa. 4 expresiones que pareciera que fueran lo mismo, pero si él insiste 4 veces, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes y sientan una misma cosa, es porque la iglesia en Filipos necesitaba que la sacudieran santamente y le dijeran: ¡vamos! Reaccionen, filipenses. Quizás el Señor nos está diciendo a nosotros: reaccionen y pull little phones, ¡vamos! Sientan lo mismo. ¿Y por qué el apóstol tiene? Dice nada, verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con toda humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. ¿Y por qué les dice estas cosas? Y es que remata esa parte y les presenta, les hace recordar. Recuerden, y les presenta al best team player, el mejor compañero de equipo que jamás ha habido. Jesucristo. ¿Sí o no? Entonces les dice: no hagan las cosas por contienda ni se lleven gloria en lo que hacen, porque alguien barre y entonces tiene que gritarlo a los 4 vientos: ¡barrí el templo! Póngalo en la cartelera, póngalo en Instagram. No, aquí no pasa así, pero ¿qué tal va aspirando el templo y tomándose un selfie? Estoy aquí aspirando la casa de Dios para que me vean los 10,000 seguidores y vean que yo sí hago. No sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Calladito, bueno, si se dan cuenta, bien, gloria a Dios, pero uno no tiene que publicar lo que uno hace para las cosas del Señor. ¡Arriba el templo! Vanagloria, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes estimando cada uno de los demás como superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Es un principio de vida cristiana, que uno no se cree más que el otro, ¿cierto?
y que uno no mira por lo de uno para sacar provecho para uno, sino que uno miras por lo del otro. Y entonces dice, porque vean a Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y comienza a decir, el cual siendo en forma de Dios, mire, es que a veces hay equipos y a alguien no le gusta algo, y entonces sigan, ¿sí? Pero haya el mismo sentir, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él no dijo, no, yo que me voy a rebajar. ¿Qué tal que Cristo hubiera dicho, yo que me voy a rebajar a estar entre los hombres, si yo soy el Dios de la gloria? ¿Qué me voy a rebajar allá que me humillen, a que me miren feo, que me maltraten? ¿Qué me voy a rebajar a que estos hombres me den la espalda? Porque eso fue lo que hizo la humanidad, ¿cierto? La humanidad le dio la espalda a Jesucristo y lo rechazaron y lo abandonaron, y hasta los más cercanos. Pedro fue el más cercano, colaborador del Señor. Y el Señor le dice la noche anterior, Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Yo, Señor, no, tú sabes, Señor, que eso no es así. Yo me voy contigo, ¿cómo fue que le dijo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Eso le digo. Yo me voy con, no permitas que eso te pase. Yo me voy contigo hasta la muerte. Yo me entrego por ti porque soy tu colaborador. Soy tu compañero. Pedro estaba entre ese grupo selecto. Pedro subió al monte. Pedro subió a orar. Pedro subió a la transfiguración. Pedro vio al Señor en su momento de dolor. También. Yo estoy contigo, yo no te voy a abandonar, Señor. Y como tenía las palabras todavía frescas en la boca, llegó la turba y entonces va el Señor a entregarse. ¿Y qué hace Pedro? Yo no sé de dónde se consiguió esa espada, pero él como que él temía que algo iba a pasar. Sacó la espada, le mochó la oreja por allá a uno, y el Señor le dice, Pedro, meta esa espada en la vaina, porque el que a espada mata también va a ser herido así. Porque él dijo, yo voy contigo para las que sean, como decimos, para las que sean. Pero después vino y el Señor y lo seguía de lejos. Arrestaron al Señor, lo golpearon, lo injuriaron, lo indagaron. Y Pedro seguía de lejos, se metió hasta el patio del lugar donde estaba el Señor. Yo creo que hasta escuchaba los gritos del Señor Jesús, ahí sentado en el fuego, calentándose las manitas. ¿Usted es uno de ellos? ¿Yo? Yo al Señor no lo conozco. Usted es uno de ellos. No es que usted habla como la gente del norte. Usted es uno de ellos. No, yo no soy. Y otra vez, no, yo no soy. Cuando está bajo presión, yo no soy. Y la tercera vez se le salió una palabra que hace mucho no decía. Empezó a maldecir. Yo no conozco a ese Señor. Y ahí cantó el gallo. Y se acordó Pedro. El que dijo, yo voy contigo hasta la muerte. ¿Qué tal que Jesucristo hubiera dicho, no, pues yo que me voy a ir a despojarme de mi gloria, para ir allá, para que no tenga ni uno solo que se quede conmigo al lado? Qué bonito el ejemplo del Señor. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Se humilló, se hizo siervo, estando en la condición de hombre. Verso 8 del 2 de Filipenses. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Murió el Señor solo. Alimentó a 4,000, alimentó a 5,000.
¿Y dónde quedó esa gente? Solo. Y él sabía que iba a llegar solo y que iba a morir solo. Eso es un acto de compañerismo y de motivación por la causa. El Señor se despojó. Así es que el apóstol les recuerda esto: hermanos, tengan el mismo sentir. Y en el capítulo 4, para poder decirles a Evodia y Síntique: vamos, ustedes combatieron juntas, tengan el mismo sentir. Hermanos, tengamos el mismo sentir y trabajemos para la obra del Señor. Yo le invito a que esté en pie, por favor, y que reflexionemos. Tengamos el mismo sentir. Hay mucho que hacer. No le diga no al Señor. No le diga no al Señor. Hay mucho que hacer. Tampoco esté detrás de un cargo. Amén, amén. Y si Dios no le da cargos, porque ahora estamos pensando, ¿no?, en nuevos cargos para el próximo año. Si Dios no le da un cargo, bueno, Dios lo quiere en otra área, haciendo otra cosa, o trabajando en usted en algo. Pero lo que hay es trabajo. Hay una montaña de trabajo, y el que está disponible, y más aún el que ha sido apto por el Espíritu Santo. Más adelante hablaremos de esto. Hermanos, lo que hay es herramientas, recursos y trabajo para hacer. Yo le invito a que usted, hermano, se sume al trabajo, que tenga el mismo sentir. Seamos del mismo sentir. Que el Señor, que nos vea ahora en nuestra condición, entonces tú sabes si de pronto el Señor te está diciendo: vamos, ya déjese, más bien conéctese, engaránese. Reflexionemos y pidámosle al Señor sabiduría, pidámosle al Señor que Él nos ayude. Hay mucho trabajo por hacer y hay que comenzar haciéndolo hoy. Hoy. No diga no, el otro año, 1 de enero, cuando, si me ponen, si no, ahí veremos. No, hoy hay que empezar a trabajar. Hoy, conéctese, dígale al Señor qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Y dígale al pastor, acérquese y diga: hermano, tengo disponibilidad de tiempo tal día, tal hora, esto. Es una ofrenda de tiempo para Dios. ¿Qué hay que hacer? Ay, hermano, a mí cuando alguien me dice: pastor, tengo libre tal, de una. Hay mucho que hacer, pero gracias a Dios que la iglesia es una iglesia dotada de sabiduría y de capacidades y del poder del Espíritu Santo para hacer la obra. Así es que vamos a presentarnos al Señor. Yo le invito a que usted se presente al Señor, y las personas que nos visitan, yo les pido que ustedes consideren a Jesucristo como su Salvador y que se entreguen a Él y que sirvan para salvar a otros. Señor Jesús, en esta hora estamos delante de ti y te agradecemos por las cosas bellas que haces en nuestra vida. Y hoy, reflexionando en tener el mismo modo de pensar, y habiendo estudiado por tu palabra que tú requieres, tú buscas personas que sirvan, tanto en el templo los usaste, en la reedificación de Jerusalén, y ahora en la iglesia, colaboradores unos a los otros, que no nos olvidamos del amor fraternal, que no nos olvidamos de la ayuda mutua, que no nos olvidamos ni nos hacemos a un lado, sino que estamos comprometidos con la obra, con la causa. Te ruego, Señor, que nos uses. Aquí están nuestras manos, nuestras mentes, nuestro corazón, nuestra sabiduría, nuestro tiempo, nuestro dinero, Señor, está todo para tu servicio, para hacer lo que tú quieras, Señor. Moviliza a este pueblo aún más. Gracias, oh Dios, porque tú nos has dado buenos recursos en la iglesia que han sido utilizados durante los años, pero ahora, Señor, ayúdanos para que nos sumemos más manos al trabajo. Capacita, dotando con la llenura del poder del Espíritu Santo. Danos sabiduría, Señor. Danos fervor para trabajar. Danos ahínco, Señor, y sobre todo el mismo sentir, así como tú tuviste con nosotros y en la peor de las condiciones, pero aún dijiste: yo estoy unido a este equipo. Así nosotros, Señor, ayúdanos para mantenernos fieles en el nombre del Señor Jesucristo.
Gloria al Señor Jesús, hermanos. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.